historia tiene un origen, pero algunas nunca deberían ser contadas. Cuando cae la noche y el silencio envuelve cada rincón, las sombras susurran. Hay relatos que se quedan en la memoria, otros que nunca deberían haber sucedido y algunos que siguen ocurriendo. Bienvenidos al primer episodio de Los Relatos de Dariana. Apaga las luces, ponte tus audífonos porque aquí el miedo es real. El hombre del techo. Era una madrugada tranquila, o al menos eso parecía. La calle estaba desierta y el silencio parecía hacerse más pesado a medida que el reloj avanzaba hacia las 4 de la mañana. No sé por qué decidí mirar hacia el techo de la casa de al lado. Ese que está cubierto de láminas y que siempre me pareció inaccesible. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura oscura, alta, parada en la orilla del techo, completamente inmóvil. Era el hombre del sombrero. No podía verle el rostro, pero sabía que me observaba. Lo supe porque su sombra se movía con él como si estuviera vivo, como si esos ojos invisibles estuvieran clavados en mí. En ese momento sentí una mezcla de terror e incredulidad. ¿Cómo podía estar ahí? Ese techo no era fácil de alcanzar y sin embargo, él parecía desafiar cualquier lógica. Mi cuerpo se quedó petrificado por un instante, pensé en gritar, en correr, pero algo me detuvo. Su presencia era como un peso intangible, una presión que me envolvía y me hacía imposible moverme. Decidí refugiarme dentro, cerrar la puerta y esperar. Me quedé ahí durante lo que parecieron ser las 2 horas más largas de mi vida, escuchando cada crujido, cada pequeño ruido en la oscuridad. La sensación de que estaba allá afuera, de que aún me observaba, era casi insoportable. Finalmente, el sol comenzó a asomar en el horizonte y la calle empezó a llenarse de vida. Salí solo cuando sentí la seguridad de la luz y del bullicio de la gente. Miré hacia el techo de la casa y no había nada. Pero el miedo no desapareció. La imagen del hombre del sombrero quedó grabada en mi mente. Su enigmática figura, su mirada invisible, su presencia imposible. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba ahí? No tengo respuesta. Solo recuerdo escalofriante de aquella madrugada. Más allá de la mirada. Aquella noche empezó como cualquier otra. Estaba fuera de mi casa con el celular pegado a mi oído, sumido en la conversación que tenía. Era entre las 10 y 11 de la noche y todo parecía tranquilo. Pero entonces algo cambió. Un sonido extraño, poco común, comenzó a resonar cerca de mí. No era el típico ruido de la calle ni el zumbido de algún aparato. Era algo diferente, algo que me hizo mirar hacia arriba, casi por instinto. Lo que vi me dejó completamente inmóvil. A unos 4 metros por encima de mi cabeza, una nave voladora cruzaba el cielo. Me quedé en shock, sintiendo una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Era real? No había explicación lógica que pudiera justificar lo que veía. Y lo más extraño fue la sensación que corrió mi cuerpo en ese instante. No miedo, no duda, sino inexplicable tranquilidad y satisfacción, como si de alguna manera hubiera sabido siempre que existía y ahora tenía la prueba ante mis ojos. Después de unos segundos salí de mi trance y reaccioné.
Tomé mi celular rápidamente con la intención de grabar, de documentar lo que estaba sucediendo. Pero cuando miré la pantalla estaba completamente negra. No encendía, no reaccionaba y de pronto me di cuenta de otro detalle. La llamada en la que estaba se había cortado sin que lo notara. Era como si todo lo tecnológico a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. En ese preciso momento intenté encender el celular una y otra vez, desesperado por registrar lo que estaba viendo, pero no respondió hasta que ya era demasiado tarde. Para cuando volvió a la normalidad, la nave ya estaba muy lejos, apenas distinguible en la distancia. Me quedé ahí sintiendo una mezcla de frustración y emoción. Había vivido algo increíble, pero no tenía pruebas. Mi recuerdo desde entonces se lo he contado a pocas personas y la mayoría no me cree. Me dice que seguramente fue una ilusión, un reflejo, cualquier otra explicación que les parezca más lógica. Pero yo sé lo que vi y aunque nadie más me crea, para mí esa noche fue una prueba irrefutable de que no estamos solos. Cuando la fantasía se rompe. Tenía apenas 9 años cuando ocurrió aquella experiencia. Una noche que quedó marcada en mi memoria de una forma que nunca podré borrar. Como siempre, dormí en mi hamaca. El vaivén suave que mi mamá solía darle antes de dormirme era realmente reconfortante. Pero aquella vez la hamaca continuó moviéndose, incluso después de que ella ya se había quedado dormida. Algo en el ambiente cambió, como si una presencia invisible se instalara en la habitación. Fue entonces cuando sentí como algo me sujetaba, me envolvía en un brazo que no era cálido ni reconfortante. Era un agarre firme que me impedía moverme. Intenté hablar, gritar, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se apoderó de mí cuando vi la puerta de la habitación abrirse sola. No había nadie, pero podía sentir que algo estaba entrando. La oscuridad era impenetrable y aunque traté de forzar mi mirada para ver quién o qué era, no podía distinguirlo. Lo más aterrador de todo era que ni siquiera podía cerrar los ojos. Mi única reacción fue dejar que las lágrimas fluyeran, incapaz de hacer otra cosa. Y entonces lo vi. Volví la mirada hacia la puerta y ahí estaba él, Bob Esponja, parado en la oscuridad, mirándome fijamente. No era un juguete ni una imagen en mi mente, estaba ahí inmóvil, observándome con una presencia que no tenía nadie de infantil ni divertida. Se veía tan real que el miedo se intensificó aún más. Siempre había sido mi personaje favorito, pero en ese momento algo dentro de mí supo que lo que estaba viendo no tenía nada que ver con la inocencia de un dibujo animal. Sentía que esa figura era algo más, algo que se manifestaba de una forma que me resultaba familiar para hacerme bajar la guardia. Los minutos fueron eternos hasta que finalmente todo cesó. La hamaca dejó de moverse, la presión en mi cuerpo desapareció y la puerta quedó cerrada como si nada hubiera pasado. Pero el miedo permaneció. Nunca logré darle una explicación lógica a lo que viví esa noche, pero hasta el día de hoy, cada vez que cuento esa historia, revivo la angustia y la desesperación que sentí en ese instante.
científico terminado. Todo comenzó como un simple juego, una curiosidad que terminó abriéndonos las puertas de algo que nunca imaginamos. Era un juego parecido a la Ouija, y aunque al principio parecía inofensivo, esa noche todo cambió. Habíamos terminado de jugar y estábamos pidiendo permiso para salir de aquel tablero, pero no nos dejaron. Las respuestas, los movimientos, todo se volvía confuso, como si alguien se negara a permitirnos cerrar la sesión. Fue en ese momento cuando empezó a sentirse una presencia extraña, algo que parecía quedarse con nosotros incluso después de que guardamos todo. No pasó mucho tiempo antes de que el extraño comenzara a intensificarse. Mi hermana fue la primera en experimentarlo. No había noche en la que no sintiera o incluso lo viera. Me decía que era alto, oscuro, con un sombrero que ocultaba su rostro, pero la más perturbador era la intensidad con la que la miraba, como si estuviera obsesionado con ella. Yo no sabía qué hacer más que escucharla, pero cada vez que me lo contaba, el miedo en sus palabras me ponía los pelos de punta. Con el paso del tiempo yo también llegué a verlo. Fue solo una vez, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Era tal y como ella me lo había descrito. Alto, envuelto en negro, con un sombrero que parecía casi parte de su silueta. No sé si lo que más me perturbó fue su presencia o el hecho de que parecía tener una intención, algo que yo no lograba descifrar. Fue la única vez que pude verlo, pero fue suficiente para comprender lo que mi hermana había estado viviendo. Ella, con el tiempo, dejó de hablar del tema. Creo que encontró una manera de sobrellevarlo, de aprender a vivir con esa sombra constante en su vida. Pero yo nunca he podido olvidar esa noche. Me pregunto si todavía está ahí, en silencio, observándonos desde algún lugar. La presencia en lo natural. Esa noche quedó marcada como una de las más aterradoras que he vivido. Tenía 8 años y como siempre dormía de una forma poco convencional, con la cabeza donde normalmente irían los pies. Mi papá solía cruzar a mi cuarto en la madrugada para dormir ahí, porque muchas veces el miedo me invadía, pero esa noche todo fue distinto. Eran las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos y por alguna razón mi atención se fijó en la puerta abierta de mi cuarto. La casa estaba silenciosa, la oscuridad envolvía todo, pero entonces lo vi. Un hombre completamente de negro apareció frente a mi cuarto, justo en la entrada. Mi primer pensamiento fue que era mi papá, que venía como siempre a acompañarme. Pero algo dentro de mí comenzó a notar que algo no estaba bien. Observé con más atención y entonces fue cuando mi cuerpo se paralizó. Aquel hombre no era mi papá. Comenzó a crecer, a hacerse más grande ante mis ojos. Luego de la nada, un sombrero negro apareció en su cabeza y sus ojos se tornaron rojos, como brasas encendidas. Pero lo peor vino después. Sus manos comenzaron a moverse de una manera antinatural, como si intentara volar, pero se torcieron de una forma imposible, como si estuvieran quebradas. No podía gritar, no podía moverme, solo veía el pánico, me consumía y en un intento desesperado cerré los ojos con todas mis fuerzas. Luché por emitir un sonido, por hacer que mi voz saliera de mi garganta y finalmente logré gritar. Fue entonces cuando entró mi papá corriendo a mi cuarto. Me preguntó qué pasaba y al escuchar mi miedo salió furioso al frente de la casa, decidido a enfrentar lo que fuera.
Años después, cuando tenía 11, mi papá me reveló lo que sucedió aquella noche. Me dijo que al salir vio al hombre detrás de un poste de luz y lo más aterrador fue que a pesar de que él no le suele temer a nada, sintió como su piel se erizaba y me confesó que aquello no era algo común, que lo que había visto tenía una presencia demasiado fuerte, algo más allá de lo comprensible. Afortunadamente no me hizo daño, pero el terror quedó impreso en nosotros para siempre. Ahora con los años sigo experimentando cosas similares, pero he aprendido a enfrentarlas. Ya no me aterran como antes, aunque sigo preguntándome qué era aquella figura, por qué apareció y qué habría sucedido si mi papá no hubiera salido aquella noche. Las sombras han hablado, pero esto es solo el comienzo. Si crees que lo que escuchaste fue inquietante, espera lo que viene, más relatos, más misterios, más terror. Suscríbete y no pierdas de vista lo que acecha en la oscuridad, porque aunque cierres esta pantalla, ellos aún están aquí. Nos vemos en el próximo episodio.